Buenos días, mi nombre es Carla Priscila Guzmán Ramos, soy de segundo A de la carrera de fisioterapia de la asignatura Metodología de la Investigación y voy a hablar el tema de instrumentos de medición y junto con un desglose de qué son los instrumentos, como bien lo sabemos, y cuáles son y en qué consisten las etapas, qué es la entrevista, cuáles son sus fases y los tipos que tiene, qué es el cuestionario, las características principales que tiene, cuáles son los tipos de preguntas y en qué consiste es cuando se plantean, qué es la observación y condiciones de la observación y también cuáles son sus tipos y en qué consisten. Los instrumentos de medición son un recurso que se utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tienen en mente. Pues la función de medición es establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. El primero promueve una evidencia empírica y el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar un sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de describir. En toda la investigación cuantitativa aplicamos un instrumento para medir las variables contenidas en la hipótesis y cuando no hay hipótesis simplemente para medir las variables serían de interés. Esa medición es efectiva. ¿Por qué? Porque cuando el instrumento de recolección de datos en realidad representa las variables que tenemos en mente, sería más fácil porque si no es así nuestra medición es deficiente. Por lo tanto la investigación pues no sería digna de tomarse en cuenta. Las etapas de la recolección sería recolección de información de carácter libre. En esta primera etapa es cuando planteamos la observación, las encuestas o los cuestionarios o entrevistas con el fin de familiarizarse con la temática y la situación de las personas, por lo que a menudo es muy ignorada. Y esta etapa es muy importante porque es cuando te desarrollas y es cuando vas a plantear y determinar qué es lo que vas a realizar. En registro del material suficientemente extenso, en esta etapa es importante hacer una lista de las características que le son propias, porque esto equivale a tomar precauciones para recoger esta primera información sobre un abanico suficientemente amplio de situaciones. La primera selección de indicadores en esta etapa se destacan aquellos que resultan pertinentes, adecuadas a las demandas del contexto, para lo cual el investigador deberá formularse las siguientes preguntas. A veces se pregunta como, ¿resulta necesario realizar esto? ¿Es suficiente para descubrir un aspecto del fenómeno? ¿Es fácilmente observable? ¿Es fácilmente interpretable? En la selección entre los métodos de recolección de datos e información, pues en esta etapa es necesario hacer una primera selección entre los métodos de la recolección de datos e información que puedan ser considerados pertinentes. En la revisión de la asignatura científica se relata el dominio y los contactos con los que los especialistas del ámbito, tanto la investigación como la práctica, es muy importante. Más si no tienes experiencia previa en la actividad, pues más bien no sería bien desarrollado. En la construcción o elección de un marco teórico y conceptual, en esta etapa se supone la elaboración de un marco teórico, que consiste en un conjunto de problemas bien planteados y conceptos bien definidos, la hipótesis coherentes entre sí y coherentes respecto a la hipótesis ya comprobadas. También es muy importante porque debe de tener coherencia y eficacia las preguntas o la manera de realizarlo para que la otra persona pueda contestar con facilidad y no tenga dificultad. Debe ser muy coherente. Ajuste y profundización de los elementos. En esta etapa el investigador debe volver sobre el terreno para confrontar un marco teórico y conceptual de los hechos y así pues analizar las condiciones de la elaboración de su instrumento a la luz de sus recursos y de las condiciones y pues así permitir la realización de las etapas siguientes, o sea, de las anteriores ya mencionadas. La especificación de las situaciones a estudiar es la etapa de la definición del concepto a observar. Debe tener en cuenta qué es observar para poder determinar y realizar lo anterior
y de las situaciones a estudiar, qué es lo que vas a plantear y qué es lo que vas a preguntar. En la elección y construcción de uno o varios instrumentos. Para este entonces, el investigador ya tiene la información recolectada y es necesaria para efectuar una elección fundada. La entrevista se define como una conversación, ¿ok? Que se propone con un fin determinado distinto al simple hecho de conservar, para así obtener información de varias personas y pues depende de un tema en específico. Esta es muy utilizada para la investigación social y sus características son similares a las del cuestionario, siendo que la principal diferencia es el hecho de que es el observador quien nota las respuestas y las preguntas. Y utilizar ese instrumento requiere habilidad porque por parte de quien lo está preguntando y conduce el tema de la entrevista. En las fases tenemos la primera fase que está la preparación. Ok, tú en la preparación debes de tener en cuenta primero hacer mentalidad y énfasis de que qué es lo que quiero preguntar, cuál es el tema en específico y cómo lo voy a desarrollar para que la otra persona pueda contestarlo con facilidad. En la segunda fase está la apertura. En la apertura es cuando ya, buenos días, te presentas, dices tú qué es el tema que vas a presentar, a desarrollar y así mismo puedan tener la interacción. En la tercera fase es el desarrollo, es cuando ya te desenvuelves y empiezas a preguntar e interactuar con las personas y así mismo puedan tener una facilidad de contestarlo. Y con la cuarta fase pues es el cierre. Los tipos de entrevista, tenemos unas tres principales que son como que las más planteadas y más utilizadas, que son las entrevistas estructuradas o enfocadas y las entrevistas semiestructuradas o las no estructuradas. El cuestionario pues es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la obtención y registro de datos. Los cuestionarios tienen ventajas sobre las encuestas, en que son más económicos y no requieren de mucho esfuerzo por parte del consulado, como las encuestas orales o las telefónicas, y habitualmente tienen respuestas estandarizadas para hacer más simple la tabulación de los datos. Sin embargo, estas respuestas estandarizadas pueden ser no prácticas para algunos grupos demográficos usando cuestionarios. Aún así sirve para entrevistar y simultáneamente a muchas personas en distintos lugares de la comunidad o en situaciones de cierta complejidad social. Es una manera muy fácil y técnica, creo, y muy barata porque no tienen costo para así realizar una serie de preguntas hacia otros lugares, otras personas, ya sea por manera telefónica, por correo o por cualquier otra técnica de vía fácil y gratuita. En las características del cuestionario tenemos, pues como ya lo mencioné, que son económicos, de bajo precio, o a veces en sí no tienen precio y requieren de mucho esfuerzo por parte del consulado. En los tipos de preguntas tenemos preguntas y afirmaciones. Habitualmente se considera que un cuestionario o una encuesta solo implica plantear preguntas, sin embargo en distintos autores revelan que existen tanto afirmaciones como preguntas. ¿Por qué? Pues por varias razones. Porque frecuentemente el investigador tiene un interés en determinar la medida en que las personas sostienen una actitud o una perspectiva particular. En las preguntas abiertas y cerradas. Ok, las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas de las personas o cuando esta información es insuficiente. También son útiles en situaciones donde se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento. En las preguntas cerradas se pide a las personas que seleccionen su respuesta de una lista del cuestionario que ofrecen. Se formulan para obtener respuestas que confirman o desestiminan una proposición. Esas preguntas contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido determinadas previamente. Un ejemplo de preguntas abiertas sería: ¿vives? O bueno, no, sería como ¿cuándo cumples años? Ahí ya contestas de manera abierta. Y en un ejemplo de pregunta cerrada sería como: ¿sabes qué es la fisioterapia?
y ya te da un simple hecho de respuestas y pone sí, no, tal vez. Esos son uno de los ejemplos de las preguntas abiertas y cerradas. En las preguntas claras es indispensable incluir todas las palabras que sean necesarias para que se comprenda la pregunta. Porque si no, no tiene caso. Debes de realizarlas con mucha claridad para que puedan ser contestadas rápidamente y de manera simultánea. En muchas encuestas y cuestionarios se verifica una gran proliferación de preguntas confusas y ambiguas, posiblemente debido a que los investigadores están tan compenetrados en el tema de las opiniones y perceptivas eran claras para ellos, pero pues para las personas no lo eran. Las preguntas de doble aspecto. Las preguntas deben referirse preferentemente a un solo aspecto o relación lógica. O sea, debe ser de un tema en sí y así poder desarrollarlo. Se debe pedir a las personas una sola respuesta a cada pregunta, como en regla general. Podríamos decir cada vez que aparece la conjugación y en una pregunta el investigador debería plantearse si no está haciendo una pregunta que denominemos pregunta de doble filo. En las preguntas empáticas con el encuestado, debemos asegurarnos de que los interrogados están en condiciones de brindarnos la información que les solicitamos por medio de los instrumentos utilizados y así el lenguaje utilizado en las preguntas debe adaptarse a las características del interrogado. En las preguntas breves, con el afán de ser inequívocos y precisos, frecuentemente se formulan preguntas largas e incomplicadas. Esto se debe evitar, ya que debemos tener presente siempre que el interrogado no va a estar cuidadosamente la pregunta no la va a estudiar pues para ver si es clara o no. Lo ideal es que el interrogado pueda leer cada pregunta rápidamente y comprenda su intención y dar una respuesta sin dificultad. O sea, deben de ser cortas y claras para que las pueda contestar rápido. Y no tenga confusiones, claro. En preguntas negativas, la negación es una pregunta facilita de la mala interpretación. Se ha detectado con frecuencia que si los interrogados se les pide que digan que están de acuerdo o desacuerdo con determinada afirmación, se corre el riesgo de que algunos de ellos puedan pasar por alto la palabra no y respondan sobre esta base. De este modo, algunos estarán de acuerdo pues con la afirmación cuando estén en favor de lo que están afirmando, mientras que también estarán de acuerdo aquellos que oponen pero que pasaron por alto la palabra no. Las preguntas y términos tendinosos. Debemos ser sensibles porque al afecto de que pueda provocar la redacción de las preguntas sobre los resultados que se obtendrían. Claramente podemos reconocer pues el probable efecto de una pregunta que empieza con no. ¿Está usted de acuerdo con esto? Entonces, en las preguntas precodificadas, si se pretende efectuar algún análisis cuantitativo, sería necesario codificar las respuestas a las preguntas. Y codificar significa asignarle símbolos o valores numéricos. En un cuestionario con preguntas cerradas es posible codificar las alternativas de respuestas e incluir esa recodificación en el cuestionario o encuesta. Obviamente en las preguntas abiertas no se puede aclarar esa codificación y en este caso la codificación se realiza posteriormente una vez que se tienen ya las posibles respuestas. En las preguntas y la alternativa de respuestas codificadas ya tienen la ventaja de que su preparación para el análisis es sencilla y requieren de menos tiempo. La observación es la técnica pues del estudio por excelencia y se utiliza habitualmente en las investigaciones de los procesos sociales debido a las particularidades psicológicas y culturales de los fenómenos involucrados en los mismos. En las condiciones de la observación y tipos, en condiciones previas a la observación, el observador debe familiarizarse con el medio. Se deben realizar ensayos de la observación previos a la observación definitiva. Y el observador debe memorizar lo que se va a observar, qué preguntas, qué características y qué elementos contextuales deben ser tenidos en cuenta. Y las notas deben ser registradas rápidamente en minutos y las notas deben incluir las acciones realizadas por el observador.
Deben contener todos los datos que permitan identificar el día, el lugar, la hora, la observación, así como las circunstancias, los actores que estuvieron involucrados. Y pues esto sería todo por mi parte.